Hoy vamos a hablar de mi lugar en la iglesia. Bueno, para empezar a hablar de este tema me parece muy importante saber este dato, que es que en la Biblia la palabra iglesia se usa para referirse a dos cosas distintas, por así decirlo. La primera es la iglesia universal y la segunda es la iglesia local. Y en eso es lo que nos vamos, por así decirlo, a enfocar el día de hoy. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la Iglesia Universal. Entonces, el título de esta diapositiva es ¿cuál es mi lugar en la Iglesia Universal? Bueno, primero hay que saber que la Iglesia Universal es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos y en cualquier lugar, por así decirlo. Bueno, y ahora quiero que vamos a 1 Corintios 12:27, que dice: cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Entonces aquí podemos ver, digamos, que la Biblia compara la iglesia con el cuerpo de Cristo, pero hay que hacer, digamos, tenemos que recordar que hay unos requisitos para ser parte del cuerpo de Cristo y por ende de la Iglesia Universal. Y este es que debemos primeramente ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? Que hemos reconocido a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Entonces quiero que vamos a 1 Corintios 12 del 12 al 13. Del versículo 12 al 13, que dice: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros unos son judíos y otros no lo son, algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Bueno, y este versículo me pareció muy interesante porque también es recordar que somos iguales ante los ojos de Dios, que no importa nuestra condición, digamos, terrenal, que representamos en el mundo, si alguien es presidente o es un habitante de la calle, si tiene carro o si tiene un avión, no importa, ante los ojos de Dios todos hacemos parte de una sola iglesia y un solo cuerpo. Entonces no hay digamos un mérito superior bajo ninguna condición, sino que hacemos parte de una sola iglesia y de un solo cuerpo. Bueno, para, digamos, ser más concretos, podemos, mencionar 3 puntos. El primero es que una vez reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, somos bautizados por el Espíritu y esto ya nos da un lugar en la iglesia. El segundo es que todos somos importantes, ya que somos un componente del cuerpo de Cristo. Y el tercero es que ser parte de este nos hace embajadores de su reino, y esto quiere decir que tenemos una responsabilidad, una gran responsabilidad. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la iglesia local. ¿Cuál es mi lugar en la iglesia local? Entonces, primero hay que entender que no es un lugar como tal. Entonces, nuevamente, a Dios no le importa tanto lo terrenal, lo físico. Entonces, no hay que darle tanta importancia a la edificación como tal, si es un centro gigante de eventos de oro y cristal o si es una choza, sino que es un grupo de personas que están de acuerdo en cuanto a lo que creen. Este grupo de personas que se reúnen tienen un propósito. El primero es adorar a Dios, el segundo servir a Dios
edificarnos unos a otros y cumplir con la gran comisión de evangelizar. Bueno, y por último, en la iglesia local, cuando hablamos de lugar, sí es una palabra importante, pero no por la edificación, como ya lo habíamos dicho, sino en conocer cuál es mi lugar, y esto está asociado con función. Entonces, digamos, cuál es la función que yo debo desempeñar en este grupo de personas que están de acuerdo en cuanto a lo que creen. Entonces debo identificar la manera como puedo funcionar eficazmente dentro de este grupo, dentro de la iglesia. Entonces, aunque digamos, claro, otras personas te pueden ayudar y decir yo veo esta fortaleza en ti, y así debemos nosotros mismos hacernos preguntas que puedan, digamos, llevar a conocer cuál es la mejor manera en la que yo puedo aportar a encontrar mi lugar. Entonces aquí hay varias, por ejemplo, cuáles son mis dones, mis fortalezas, en qué soy bueno. También es importante conocer mis debilidades, si tengo algún talento, cómo lo puedo, digamos, poner en práctica dentro de este grupo. Entonces es muy importante que digamos, nos hagamos estas preguntas y reflexionemos en torno a esto. Y entonces, bueno, aquí podemos ver, digamos, que el lugar es más una función, y por eso esto va de la mano, digamos, estas dos palabras, o de pronto incluso es como darle un nuevo significado a la palabra lugar, que no es una edificación, sino mi lugar, digamos, mi rol. Bueno, la clave. Les quiero leer primero este versículo que me parece fantástico, y está en Romanos 12 del 3 al 8, y dice: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Bueno, de aquí podemos, digamos, aprender muchas cosas. Y una muy bonita es que cada uno, o sea, todos somos importantes para que la iglesia funcione. Porque ahí dice, Dios ha dado a todos diferentes capacidades. Entonces la capacidad de Lina, de Gimar, de Juancho, de Daniela, de Marcela, de Juan David, de Jaime, Lina, de todos es diferente y es única, y Dios la ha puesto ahí para que cumpla un rol dentro de este grupo. Entonces es muy importante, todos somos necesitados dentro de la iglesia para servir de diferentes maneras. Entonces aquí va lo otro, o sea,
a veces no nos hacemos las preguntas que mencionamos, sino que queremos algo y decimos, no, yo no sirvo para eso, entonces yo no soy llamado a servir. Entonces no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces reflexionemos en esto, en qué talento, qué don o qué tarea Dios me ha dado para que yo la pueda poner en práctica, porque no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, y ahí es donde mejor vamos a funcionar. Y otra cosa es que nuestro deber es hacer las cosas con buena voluntad siempre. Entonces, sí, ahí dice, si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños, hagámoslo con alegría, pongamos todo nuestro empeño, animemos a los demás, sirvamos bien. Entonces esto es algo muy importante. Todo lo que hagamos hay que hacerlo bien. Para Dios todo debemos poner lo mejor de nosotros, y así es la manera en que la iglesia, en que el cuerpo va a funcionar como debe. Bueno, entonces de todo esto podemos entender varios puntos. Entonces el primero es que yo me doy mi lugar en la iglesia local, y es eso, es que nuestra tarea es hacernos las preguntas, identificar, aquí va el segundo punto, que es muy importante, identificar de qué manera puedo funcionar en la iglesia local. Entonces, cuando yo puedo identificar esto, sé cómo, cuál es mi mejor lugar, entonces ahí me doy ese lugar en la iglesia local. El tercer punto es que, según el texto bíblico, el que acabamos de leer, debemos de funcionar con alegría. Entonces es eso, no puede, nuestro servicio no puede ser con tristeza o porque sentimos un compromiso, una obligación. No estoy diciendo que, sentir compromiso es malo, pero debe ser algo que nazca desde el amor que tenemos a Dios, desde la gratitud, de saber que somos lo que somos gracias a Él. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, que no tiene que ser porque si no el pastor me regaña o mi líder me molesta, no, sino por el amor, la gratitud, el respeto que le tengo a Dios. El otro punto es, cualquiera que sea la elección en cuanto a darme mi lugar en la iglesia y poner en función mis talentos, dones y fortalezas, estas van a contribuir para que se cumplan los propósitos de la iglesia local. Entonces, pues ya los vimos, que son adorar a Dios, servir a Dios y cumplir con la gran comisión, y edificarnos unos a otros entre hermanos en la fe. Y por último, que es lo que ya dimos, que es muy lindo recordar que cada uno puede aportar de una manera diferente, que cada uno es importante, que cada uno tiene su lugar en el cuerpo, y que todos somos un solo cuerpo y que todos somos necesitados para que se cumpla este gran propósito. Entonces, si todos funcionamos bien, si cada órgano funciona bien, y que es funcionar bien, pues lo que acabamos de ver, de hacerlo con alegría, con gratitud y todo esto, entonces toda la iglesia va a estar bien, todo el cuerpo va a estar bien.